Bueno, hoy vamos a desarrollar la práctica 1, que es la práctica del modelo ricardiano. El objetivo de las prácticas a lo largo de esta materia es que nosotros podamos llevar los elementos que vemos en la clase teórica en relación a un modelo particular y aplicarlos a un caso de la realidad. En este caso, lo que nosotros vamos a estar analizando son el comercio entre Bolivia y el resto de los países del Mercosur. Bien, el ejercicio, el comienzo del ejercicio lo que nos hace es presentarnos una situación en la cual el comercio de Mercosur y Bolivia está principalmente enfocado en mercaderías energéticas, ¿sí? Y en particular, lo que nos dice el ejercicio es que Mercosur exporta principalmente a Bolivia productos derivados del petróleo y por el otro lado, Bolivia le vende al Mercosur productos relacionados con el gas. Bien, además después nos da una serie de datos en relación a las dotaciones factoriales, que eso lo vamos a ver más a continuación, ¿sí? En esta primera parte del video lo que yo voy a hacer es desarrollar los ejercicios 1 a 3, ¿sí? El próximo video del 4 al 6 y en el último módulo vamos a discutir la parte de indicadores de comercio. Entonces, comencemos con la parte 1 y con el ejercicio 1. Lo primero que nos da el ejercicio, además de las dotaciones factoriales, es una tabla, que es esta que ven acá en pantalla, con los requerimientos técnicos de Mercosur y Bolivia para la producción de petróleo y gas. Entonces ya en una primera aproximación lo que podemos ver es que Mercosur requiere menos horas hombre para producir petróleo y Bolivia requiere menos horas hombre para producir gas. Bien, entonces, además, lo que nos dice el ejercicio es que Bolivia cuenta con 4 millones de personas, cada una aporta 10 horas hombre a su trabajo, y por el otro lado, Mercosur cuenta con 12 millones de personas, de nuevo cada una aportando 10 horas hombre a su trabajo. La unidad de medida para la producción de petróleo y gas es metros cúbicos. Bien. Y la primera parte del ejercicio lo que nos pide a nosotros es enlistar los supuestos del modelo ricardiano. Esto es algo que está bueno que hagan siempre que ustedes encaren un ejercicio, es anotarse los supuestos del modelo que les piden analizar. Bien, quizás ahora parece muy sencillo porque solamente vimos un solo modelo, pero cuando ya lleguen al primer parcial y tengan bastantes modelos en la cabeza, hacer esto es bastante útil. Entonces, empecemos. El primer supuesto que nosotros vamos a hacer es que existen dos países o dos economías. En este caso, una va a ser Bolivia y la otra va a ser Mercosur. ¿Sí? Vamos a tomar el Mercosur como un bloque económico en sí mismo, no lo vamos a desagregar dentro de considerando todos los países que lo integran. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante en el video, pero por ahora vamos a considerar Mercosur como una única economía. Entonces van a existir dos bienes que se van a comercializar, que van a ser petróleo o derivados de petróleo y gas, ¿sí? En el modelo ricardiano lo que se supone siempre es que existe un único factor productivo, que va a ser el trabajo, y la particularidad es que este trabajo es móvil entre sectores, ¿sí? El mismo trabajo puede utilizarse para producir petróleo como para producir gas, ¿bien? Al mismo tiempo, un supuesto típico de este tipo de modelos es mercados competitivos, ¿bien? No estamos ni suponiendo monopolio, ni oligopolio, ningún tipo de cosa rara, digamos, ¿sí? Simplemente mercados competitivos. Otro supuesto bastante interesante a mi gusto es el tema de la tecnología de producción, que es de tipo Leontief, es decir, que hay coeficientes constantes, ¿sí? Este supuesto, junto con el hecho de que hay un solo factor productivo, nos devuelven rendimientos constantes a escala. Y lo puse en rojo acá porque la verdad que es bastante importante. Y siempre los rendimientos a escala en este tipo de modelos, que son microeconómicos, nos van a estar determinando la forma de la frontera de posibilidades de producción. Bien, entonces, en este modelo, justamente porque hay rendimientos constantes a escala, nosotros vamos a tener una forma particular de la FPP. En otros modelos, cuando cambiemos este supuesto, vamos a ver que la FPP también va a cambiar, ¿sí? Y por último, otro supuesto sencillo es el tema de que no existen costos de transporte ni barreras al comercio. Que a lo largo de la práctica este supuesto de las barreras al comercio lo vamos a levantar, y también vamos a levantar el supuesto de costos de transporte. Bien, si a ustedes se les ocurrió otro supuesto más, también es válido. A mí me parece que estos básicamente engloban todo lo relevante en relación al modelo ricardiano. Bien, entonces,
Habiendo enunciado los supuestos, el punto 1 de la práctica lo que nos pide es definir los conceptos de ventajas absolutas y ventajas comparativas. Como ustedes ya saben, seguramente lo vieron en el primer video, las ventajas absolutas fue un concepto desarrollado por Adam Smith. Y él básicamente lo que decía es, bueno, una economía va a tener ventajas absolutas en la producción si los costos de producir son menores en comparación con otras economías, ¿sí? O sea, la economía que tenga menores costos de producción, esa es la que tiene ventajas absolutas. Entonces, si uno se pone a pensar, medio que lo que propone Adam Smith es bastante fuerte, porque digo, si existe una economía, que posiblemente exista, que tenga menores costos de producción en todos los bienes que la Argentina, entonces ahí estarías indicando que Argentina no tiene que producir nada para exportar. Bien, es como bastante fuerte. Entonces, la teoría de Adam Smith de alguna manera propone no comerciar bajo ciertas circunstancias. Como esto claramente no es algo deseable en términos de comercio internacional, surge la teoría refinada, a mi gusto, de David Ricardo, donde habla de ventajas comparativas. Bien, creo que en el texto que él escribió compara la producción de vino de Portugal e Inglaterra. Si quieren pueden buscarlo, es un texto bastante interesante. Y básicamente él relaciona las ventajas comparativas con los costos de oportunidad. ¿Sí? Entonces va a decir, una economía va a tener ventajas comparativas cuando el costo de oportunidad de producir un bien en términos de otro es menor que en otra economía. ¿Sí? Entonces, en el modelo ricardiano, lo que va a estar determinando el patrón de comercio, es decir, quién exporta qué y quién importa qué, va a ser justamente esta ventaja comparativa. Entonces, lo central en este modelo, para que ustedes tengan en cuenta, es considerar los costos de oportunidad. ¿Sí? Que los costos de oportunidad van a estar dados por los requerimientos técnicos, que son estos datos que yo les presenté acá. ¿Bien? Entonces, bueno, habiendo definido lo que es ventaja comparativa y ventaja absoluta, el inciso A nos dice qué economía posee ventaja absoluta en la producción de petróleo y cuál posee ventaja absoluta en la producción de gas. ¿Sí? Entonces, siguiendo un poco lo que yo ya les había anticipado, el Mercosur necesitaba menos horas hombre para producir petróleo que Bolivia. En particular, él iba a necesitar solamente 4 horas hombre, mientras que Bolivia iba a necesitar 6 horas hombre. Entonces, en este sentido, nosotros lo que podemos decir es que Mercosur va a presentar ventajas absolutas en la producción de petróleo. Por el otro lado, Bolivia requería menos horas hombre para producir gas en relación a Mercosur. Particularmente necesitaba 3 horas hombres para producir un metro cúbico de gas y Mercosur iba a necesitar 6 horas hombres para producir un metro cúbico de gas. Entonces, vamos a decir que Bolivia tiene ventaja absoluta en la producción de gas. La pregunta ahora relevante que nos tenemos que hacer y que particularmente nos hace el inciso B es si cambia o no esta situación considerando la teoría propuesta por Ricardo de ventajas comparativas. ¿Bien? Y el inciso B primero lo que nos pide es decir, bueno, ¿cómo cambia esto con las ventajas comparativas? Y nos pide además definir el concepto de costo de oportunidad. Bien, entonces el concepto de costo de oportunidad, que estimo que ya todos están bastante familiarizados porque creo que es una de las primeras cosas que se enseña en economía, al menos a mí creo que lo aprendí en el secundario, lo que era el costo de oportunidad, es básicamente en el contexto de este ejercicio la cantidad de metros cúbicos que se tienen que resignar de un bien para producir otro. En el caso particular, no sé, del costo de oportunidad de producción de petróleo, yo quiero saber cuántos metros cúbicos de gas voy a tener que resignar si decido producir petróleo. ¿Bien? Entonces calculemos los costos de oportunidad. En este caso empecemos con Mercosur y nosotros vemos que el costo de oportunidad de producir petróleo va a ser 4 dividido 6. Recordemos que 4 era el requerimiento técnico, o sea, la cantidad de horas que vos necesitabas para producir un metro cúbico de petróleo. Mientras que 6 era la cantidad de horas que vos necesitabas para producir un metro cúbico de gas. Bien, o sea, el requerimiento técnico de petróleo sobre el requerimiento técnico de gas. Y eso me daba 2/3. ¿Cómo interpretamos este 2/3? Básicamente que si yo quiero producir un metro cúbico de petróleo adicional, tengo que resignar de producción reformulo. Si yo quiero producir
un metro cúbico adicional de petróleo, tengo que resignar 2/3 de metro cúbico de gas. ¿Bien? Por el otro lado, si yo quiero calcular el costo de oportunidad de Mercosur de producir gas, va a ser su requerimiento técnico, que son 6 horas hombre, sobre el requerimiento técnico de petróleo. Es decir, que si yo quiero producir un metro cúbico adicional de gas, voy a tener que resignar 3 medios metro cúbico de petróleo. ¿Sí? Y un proceso similar podemos hacer para Bolivia. En Bolivia, si quisiéramos calcular el costo de oportunidad de producir petróleo, nosotros necesitábamos 6 horas hombres para producir un metro cúbico de petróleo y 3 horas hombres para producir un metro cúbico de gas. Es decir, que el costo de oportunidad de petróleo es 2. El análisis es totalmente análogo al que yo ya les dije. Por el otro lado, si yo quiero calcular el costo de oportunidad de producir gas, tengo que hacer el mismo procedimiento. Costo de oportunidad de producir gas, requerimiento técnico de producir gas sobre requerimiento técnico de producir petróleo, obtengo el costo de oportunidad. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es comparar estos costos de oportunidad que acabamos de calcular para poder ver cuál es el patrón de comercio. Y en esta filmina lo que vemos es justamente esta comparación. Nosotros vemos que el costo de oportunidad de producir petróleo en términos de gas es menor en el Mercosur, ¿sí? 2/3 es menor a 2. Por lo tanto, Mercosur vamos a decir que tiene ventaja comparativa en la producción de petróleo. Por el otro lado, si nosotros comparamos los costos de oportunidad de producir gas, vemos que el que tiene menor costo de oportunidad en este caso es Bolivia, ¿sí? Un medio es menor a 3 medios. Por lo tanto, Bolivia va a tener ventaja comparativa en la producción de gas. Bien, entonces, hasta acá ya vimos que en este contexto particular, tanto el modelo de Adam Smith como el modelo de David Ricardo nos arrojan las mismas conclusiones. Mercosur va a producir petróleo y Bolivia va a producir gas. Bien, ahora el inciso C lo que hace es presentarnos una alteración en los requerimientos técnicos, ¿sí? En particular, lo que nos dice es que ¿cómo cambian las respuestas de los puntos anteriores si ahora Mercosur duplica la cantidad de horas necesarias para producir un metro cúbico de petróleo? Es decir, que ahora en vez de necesitar 4 horas hombre va a necesitar 8, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros podemos ver acá, que claramente Bolivia va a tener menor requerimientos técnicos para ambos bienes. Entonces, si siguiéramos la visión de Adam Smith, lo que diríamos es, che, mirá, Bolivia tiene ventajas absolutas en la producción de todos los bienes, va a producir todos esos bienes. Y Mercosur en teoría no produciría nada, ¿sí? Pero David Ricardo va a decir una cosa diferente. Si calculamos los costos de oportunidad, que ahora la diferencia es que en vez de un 4 acá vamos a tener un 8, vemos que el costo de oportunidad ahora de producir petróleo para Mercosur es 4/3 y el costo de oportunidad de producir gas es 3/4. Para el caso de Bolivia, como a él no le afectamos los requerimientos técnicos, los costos de oportunidad van a seguir siendo los mismos. Entonces, ahora que calculamos los costos de oportunidad, el procedimiento que hacemos es exactamente análogo al que habíamos hecho antes, simplemente los comparamos. Entonces, si comparamos el costo de oportunidad de producir petróleo, vemos que el de Mercosur sigue siendo menor al de Bolivia. Entonces, como todavía sigue teniendo un costo de oportunidad menor, Mercosur, según David Ricardo, va a seguir produciendo petróleo. Por el otro lado, Mercosur sigue teniendo un mayor costo de oportunidad en producir gas. Por lo tanto, David Ricardo va a decir, che, bueno, Bolivia va a seguir produciendo gas porque sigue teniendo ventaja comparativa. Es decir, que frente a este nuevo escenario, ahora sí las opiniones de David Ricardo y Adam Smith en relación a quién va a producir qué cambiaron, ¿sí? Según Adam Smith, Mercosur no debería producir nada, pero según David Ricardo se debería mantener el patrón de comercio con tal que Mercosur produzca petróleo y Bolivia produzca gas. Bien, ahora pasemos al ejercicio 2. El ejercicio 2 lo que nos plantea es una situación de autarquía. Y a partir de la situación de autarquía, que entendemos como una situación en donde hay ausencia de comercio, nos pide evaluar las fronteras de posibilidades de producción. Bien, tanto para Bolivia como para Mercosur. Ahora, en una primera aproximación vamos a empezar viendo la frontera de posibilidades de producción de Bolivia.
Y para eso no solo vamos a necesitar los requerimientos técnicos con los que ya veníamos trabajando, sino que además vamos a necesitar las dotaciones factoriales, ¿sí? Yo les había dicho al comienzo de este video que la dotación factorial de Bolivia eran 4 millones de trabajadores, que cada una aportaba 10 horas hombres. Es decir, en total va a tener 40 millones de horas hombres, ¿sí? Por simplicidad le sacamos los millones, no nos va a cambiar en nada. Entonces, con todos estos datos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es plantear esta ecuación que ustedes ven acá. Bien, 40 va a ser igual a 6, que es el requerimiento técnico de petróleo, por la cantidad de petróleo producida en Bolivia, más 3, que es el requerimiento técnico de la producción de gas, por la cantidad de gas producida en Bolivia. Bien, esto es una ecuación lineal simple, y lo que tenemos que hacer es buscar una manera de graficarla. La manera más sencilla que se me ocurre a mí es calcular los interceptos. Y para calcular los interceptos lo que tenemos que hacer es hacer el siguiente ejercicio. En primer lugar nos preguntamos, ¿qué pasa si Bolivia decidiera producir 0 gas? ¿Sí? O sea que toda esta partecita de la ecuación que está acá se me va. Entonces, si Bolivia decidiera no producir nada de gas, va a producir 40 dividido 6 de petróleo, es decir, 6,66. ¿Bien? Por el otro lado decimos, bueno, ¿qué pasa ahora si Bolivia no quiere producir nada de petróleo? Es decir, que toda esta parte que está acá ahora se me va. Y despejando me queda que si Bolivia produce nada de petróleo, va a tener que producir 13,33 de gas. ¿Bien? Una vez obtenidos estos interceptos, lo que hacemos es llevarlo a un gráfico de 2 dimensiones. En el eje X yo representé la cantidad de gas y en el eje Y yo representé la cantidad de petróleo, ¿sí? Posiblemente en sus trabajos prácticos por ahí ustedes invirtieron los ejes, eso no pasa nada, es exactamente lo mismo, pero yo lo puse de esta manera. Entonces, yo dije que si producía 0 cantidad de gas iba a producir 6,66 de petróleo, entonces acá está el primer intercepto. Y si producía 0 de petróleo, iba a producir 13,33 de gas, ¿sí? Acá está el segundo intercepto. Entonces, básicamente la frontera de posibilidades de producción, como es una función lineal, yo lo que tengo que hacer es construirla uniendo estos dos interceptos. Y ahí queda en esta línea negra gruesa que acabo de señalar acá. La pregunta que nos queda responder es, bueno, ¿cuál es la pendiente de esta frontera de posibilidades de producción? Y la respuesta es que va a ser igual a los costos de oportunidad, que en este caso los costos de oportunidad dependen de los requerimientos técnicos. En particular, por como yo puse los ejes, la pendiente de la FPP va a ser igual al cociente entre el requerimiento técnico de gas sobre el requerimiento técnico de petróleo. Y eso me da -1/2. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Básicamente, si yo quiero producir 1 o 1 metro cúbico más de gas, voy a tener que resignar medio metro cúbico de petróleo. ¿Bien? Bueno, hasta acá Bolivia. Ahora discutamos qué pasa con el Mercosur. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, solo que ahora vamos a tener diferentes dotaciones factoriales y diferentes requerimientos técnicos. ¿Bien? En particular, el ejercicio nos dice que Mercosur cuenta con 12 millones de personas, nuevamente cada una aportando 10 horas hombre, y además nos dice que los requerimientos técnicos eran 4 y 6. ¿Sí? Entonces, volvemos a plantear esta misma ecuación, los millones los dejamos afuera para no complicárnosla, y hacemos el mismo ejercicio. Nos preguntamos, bueno, ¿qué haría Mercosur si produjera 0 cantidades de gas? Bueno, tendría que producir 30 cantidades de petróleo, ¿sí? Ahí calculamos el primer intercepto. De la misma manera, si no produjera nada de petróleo, va a tener que producir 20 unidades de gas. ¿Por qué digo va a tener que producir? Porque en realidad nosotros estamos suponiendo pleno empleo. Quizás eso es algo que yo tendría que haber puesto en la filmina de los supuestos, así que escríbanlo ustedes, que significa que no puede haber capacidad ociosa, o sea, todos los trabajadores con los que yo tengo, los tengo que poner en uso. Entonces necesariamente tengo que producir. ¿Bien? Entonces, con estos valores que acabo de encontrar, me queda esta frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Mantuve los ejes de la frontera de Bolivia, ¿sí? En el eje X tengo las cantidades de gas, en el eje Y las cantidades de petróleo, y en este caso la frontera de posibilidades de producción me va a quedar -3 medios, ¿sí? Siempre con pendiente negativa.
Eso significa que si yo quiero producir una unidad más de gas o un metro cúbico más de gas, tengo que resignar menos 3 medios metros cúbicos de petróleo. O sea, tengo que resignar, piénsenlo así, si quiero producir una unidad más de gas, tengo que resignar más de una unidad de petróleo. ¿Bien? Bueno, entonces, lo que hicimos hasta ahora fue calcular las fronteras de posibilidades de producción para ambas economías. ¿Bien? Ahora el punto B lo que hace es introducirnos shocks, ¿sí? Y nos pregunta cómo puede cambiar la frontera de posibilidades de producción tanto de Bolivia como del Mercosur si la situación inicial cambia. Y el primer shock que vamos a considerar es qué pasa si la cantidad de trabajadores se contrae a la mitad. ¿Bien? Y vamos primero a analizar el caso de Bolivia. Bolivia inicialmente tenía 4 millones de personas. Si se reduce a la mitad, pasa a tener 2 millones. ¿Sí? Y los requerimientos técnicos no cambian al principio. ¿Bien? Entonces lo que tengo que hacer es lo mismo que antes. Planteo la ecuación que está acá, pero ahora en vez de poner 40 pongo 20. Despejo los interceptos haciendo el ejercicio que ya les expliqué. Y veo qué pasa gráficamente. ¿Sí? La línea negra es la situación inicial y la línea roja es lo que pasa después del shock. Fíjense acá dos cosas. La primera que nosotros podemos ver es que la FPP disminuye, ¿sí? Se corre hacia el origen. Es decir, que ahora, debido a que Bolivia tiene menos recursos, tiene menos personas para poner a trabajar, su frontera de posibilidades de producción disminuyó, ¿sí? Ahora puede producir menos. Pero al mismo tiempo, este cambio en la FPP se debe a una disminución en la dotación factorial y no en los requerimientos técnicos, ¿sí? No es que a Bolivia le cambió la tecnología o tuvo algún problema que necesitó más horas hombre para producir petróleo o gas, ¿sí? Eso no cambió. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso en términos gráficos? Bueno, básicamente porque la pendiente de la FPP no cambió. Fíjense que esto es simplemente una traslación en el eje, no cambió la pendiente, ¿sí? Entonces, el efecto de una disminución en la cantidad de trabajadores es justamente reducir las capacidades productivas del país. Veamos ahora entonces qué pasa con Mercosur. Bueno, Mercosur tenía 12 millones de personas antes, ahora está teniendo 6 millones de personas, los requerimientos técnicos siguen siendo iguales, entonces planteamos la ecuación inicial de la FPP, que es una ecuación lineal, despejamos los interceptos, que fíjense además que están dando exactamente la mitad de los que habíamos encontrado en la situación original, y vemos lo que pasa gráficamente. Bueno, acá en el gráfico estas flechitas me quedaron media torcidas, les pido disculpas, pero de nuevo vemos el mismo fenómeno que pasaba con Bolivia. La FPP se corre hacia el origen, es decir que ahora Mercosur también tiene menor capacidad productiva, pero la pendiente sigue siendo la misma, ¿sí? O sea, no hubo alteraciones en los requerimientos técnicos. ¿Bien? Bueno, pero al mismo tiempo, este inciso B nos dice, ahora suponga que los pozos de gas de Bolivia se agotan y las nuevas exploraciones determinan que se requiere el doble de horas para producir este bien en la economía. ¿Qué ocurre con la FPP y los costos de oportunidad de Bolivia? Bueno, fíjense que ahora sí nos está implicando un cambio en requerimientos técnicos. Vamos a volver a la situación original donde hay 4 millones de personas, es decir, 40 millones de horas hombres, pero ahora el requerimiento técnico de gas se duplicó, pasó de 3 a 6, ¿bien? Entonces, poniendo la ecuación lineal, acá me olvidé de arreglarlo, en vez de 20 debería ser 40, igual acá está bien hecho. Y acá también me olvidé, perdón, un desastre. Acá la ecuación correcta debería ser 40 igual a 6 por Q sub P más 6 por Q sub G. ¿Bien? Igual acá fíjense que los números sí están bien hechos. ¿No? Entonces, despejando los interceptos, llegamos a esta situación que está acá. ¿Sí? De nuevo, la línea negra es la situación original y que con la línea en roja nosotros podemos ver el shock. Como ahora no hubo una disminución en los factores productivos, no hay una traslación de la FPP.
Sin embargo, lo que podemos ver es que cambió su pendiente. ¿Por qué? Porque justamente se alteraron los requerimientos técnicos y al alterarse los requerimientos técnicos también se alteraron los costos de oportunidad, ¿sí? En particular, pasamos de tener una pendiente que era igual a -1/2 y ahora tenemos una pendiente que es igual a -1. Esto significa que para producir una unidad más de gas tengo que resignar una unidad de petróleo. Mientras que antes, para producir una unidad más de gas, solamente tenía que resignar media unidad de petróleo, ¿sí? O sea que cuando yo cambio los requerimientos técnicos en este modelo, estoy modificando la pendiente de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Y nuevamente vamos a ver que la frontera de posibilidades de producción de alguna manera se movió, no justamente por la disminución de las dotaciones factoriales, pero sí porque ahora necesitas más hombres para producir lo mismo que producías antes. ¿Bien? Entonces, esto me lleva al inciso C, que nos pide evaluar cuál es el precio relativo de gas en términos de petróleo y al mismo tiempo nos pide definir y explicar qué significa este concepto, ¿sí? En este caso de autarquía, los precios relativos, ¿sí?, como bien indica esta ecuación, van a estar reflejados por los costos de oportunidad, ¿sí? Entonces, en el Mercosur, el precio relativo de gas en términos de petróleo es de 3/2. Y en Bolivia, el precio relativo es 1/2. Es decir, que Bolivia tiene menor precio relativo de gas que Mercosur, ¿sí? Y eso va a ser una clave para poder evaluar en el ejercicio que sigue el patrón de comercio también. ¿Bien? Entonces, pasemos ahora sí al ejercicio 3, que en el ejercicio 3 seguimos considerando que existen solamente dos economías, Mercosur y Bolivia, pero ahora lo que nos pide hacer el ejercicio es graficar la oferta relativa mundial de petróleo en términos de gas, ¿sí? Y como pueden ver en este gráfico, va a tener una forma escalonada. Yo en el eje X lo que representé de manera estándar son las cantidades, en el eje Y los precios relativos, ¿sí? Estos son siempre cantidades relativas de petróleo en términos de gas y precios relativos de petróleo en términos de gas. ¿Bien? Y además fíjense que hice dos cosas. Este numerito que está acá, que es 2/3, representa el precio relativo de petróleo en términos de gas de Mercosur. Y este que está acá, este 2, es el precio relativo de petróleo en términos de gas de Bolivia, ¿sí? Fíjense que Bolivia tiene mayor precio relativo, interno, ¿sí? Estos dos son internos. Si ellos no se abrieran al comercio, ellos tendrían ese precio relativo, ¿bien? Y además yo lo que hice fue dividir esta oferta relativa escalonada en diferentes tramos. ¿Por qué hice esto? Porque justamente en estos diferentes tramos van a estar pasando cosas diferentes. Empecemos por el primer tramo. En el primer tramo de la oferta relativa mundial, estamos viendo que el precio internacional de petróleo en términos de gas es menor a ambos precios relativos de autarquía. Es decir, que en el exterior el petróleo se está vendiendo relativamente más barato que adentro, ¿sí? Entonces, imagínense, tanto si sos Mercosur como si sos Bolivia. Si afuera lo vendo más barato de lo que lo vendo adentro de mi país, ¿cuál es mi incentivo? Y no vender petróleo afuera, ¿ok? Porque no me lo van a pagar bien. En particular, si lo quieren ver desde otro lado, lo que está pasando es que el precio relativo internacional es menor a mis costos de oportunidad. O sea, me está costando más producirlo de lo que yo eventualmente voy a terminar ganando. Entonces, en este primer tramo, lo que está ocurriendo es que ninguno de los dos países tiene incentivos a producir y vender petróleo. O sea que en el tramo 1, ambos países van a estar produciendo solamente gas, ¿sí? Ahora pasemos al tramo 2. En el tramo 2, los precios internacionales relativos son iguales al precio relativo de petróleo en términos de gas de autarquía de Mercosur. Es decir, que ahora a Mercosur le empieza a convenir producir, además de gas, petróleo, ¿sí? O sea que en este tramo 2 lo que va a estar pasando es que Bolivia sigue produciendo únicamente gas, pero Mercosur empieza a producir tanto gas como petróleo, ¿ok?
Pasemos entonces al tramo 3, que quizás es el tramo más interesante. Ahora el precio relativo internacional se ubica justo entre el precio relativo de autarquía de Mercosur y el precio relativo de autarquía de Bolivia. Bien, es decir, que en esta situación lo que va a estar pasando es que a Bolivia le sigue conveniendo producir gas, no tiene incentivos a producir petróleo, pero a Mercosur solamente le reporta incentivos producir petróleo. Bien, porque ahora el precio internacional del petróleo es relativamente mejor al precio de autarquía de petróleo. Bien, entonces este segmento donde Bolivia solo produce gas y Mercosur solo produce petróleo se va a llamar segmento de especialización completa, ¿sí? Porque ambos países están completamente especializando en la producción de un bien. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Qué pasa en el tramo 4? Bueno, en este tramo 4, donde el precio internacional es igual al costo de oportunidad de Bolivia, lo que va a pasar es que Bolivia empieza a tener incentivos a producir petróleo, además de gas. Entonces, en el tramo 4, lo que va a estar pasando es que Mercosur produce solo petróleo, pero Bolivia ahora, además de producir gas, empieza a producir petróleo, ¿sí? Bolivia produce dos cosas y Mercosur solo una. Y finalmente llegamos al tramo 5, donde el precio internacional de petróleo en términos de gas es mayor a los costos de oportunidad de ambas economías. Entonces, en este caso, lo que va a estar pasando es que las dos economías, tanto Bolivia como Mercosur, se van a especializar en la producción de petróleo, ¿sí? No se va a producir gas. Bueno, en esta filmina yo lo que hice fue aclarar un poco lo que les acabo de comentar, por si no me siguieron, lo van a tener escrito. Así que pasemos ahora al siguiente inciso del punto 3, que nos pregunta, bueno, ¿qué pasa si el precio relativo de equilibrio a nivel internacional fuera equivalente al precio relativo de Bolivia en autarquía? Nosotros sabíamos de que el precio relativo de Bolivia era 2 en autarquía, porque este 2 surge de hacer los costos de oportunidad. Recuerden, por si estoy yendo muy rápido, que los precios relativos de autarquía eran equivalentes a los costos de oportunidad, ¿sí? Costos de oportunidad dependían de los requerimientos técnicos. Haciendo el costo de oportunidad de petróleo en términos de gas, para Bolivia obtengo 2. Entonces, la pregunta dice, che, ¿qué pasa si el precio relativo internacional es igual a 2? Bueno, ¿cómo es el patrón de comercio? Y en este caso estamos en el tramo 4, ¿sí? que les había presentado antes, ¿sí? En este tramo verde. Y en este tramo verde, como yo ya les comenté, lo que va a pasar es que Mercosur va a producir únicamente petróleo, pero Bolivia va a estar produciendo ambos bienes. Bien, y finalmente el ejercicio 3 nos pregunta en el inciso C, ¿es el comercio beneficioso para ambos países? ¿Por qué? Bueno, y esta es una conclusión que tiene más que ver con la teoría del modelo ricardiano. El modelo ricardiano va a reconocer que siempre van a existir ventajas en el comercio, en el sentido de que los países van a poder producir los bienes de manera más eficiente y que los consumidores van a poder tener una mayor cantidad de bienes, una mayor variedad y la producción total de la economía va a ser mayor, ¿sí? Entonces, en conclusión, el modelo ricardiano siempre va a ver al comercio como algo positivo. Bien, entonces con esto terminamos la primera parte de los videos.